temprano yo te buscaré. De madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela, tiene sed. Para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro ha sido tú. Y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti. ¿Por qué? Porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Vamos a cantar una vez más y vamos a decir temprano Dios te buscaré. Yo creo que todos la sabemos, cantémosla. Temprano yo te buscaré. De madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela, quiere ser. ¿Para qué, Señor? Para ver tu gloria. Para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro ha sido tú. Y en la sombra de tus alas, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Quiero que me acompañéis al Evangelio de San Lucas, capítulo 17. Quiero compartir con vosotros un pasaje. Quiero hacer un comentario sobre el aprendizaje, porque compartía también hace unas semanas sobre la importancia de ser discípulos y no seguidores. ¿Os acordáis? Alguno igual sí que se acuerda. La importancia de ser discípulos. Jesús no está buscando, Dios no está buscando seguidores. Los seguidores vienen solos, es como la mala hierba. Tú plantas césped en tu casa y al poco tiempo empieza a salir ahí otras cosas que no son césped. Viene solo, no hace falta que lo plantes tú, ¿vale? Y lo que realmente busca el Señor y lo que en la gran comisión nos manda a hacer Jesús es hacer ¿qué? Discípulos. La relación entre el rabino, el maestro y el discípulo es una relación personal y sobre todo de aprendizaje. Aprendemos cuando no tenemos conocimiento de algo y se nos enseña. Eso es aprendizaje. Pero también hay otra manera de aprender, que es el desaprender. Ahora diréis, ¿qué estás diciendo, Ángel? Sí, se aprende cuando desaprendemos. Cuando reconocemos que aquello que hemos aprendido y lo hemos aprendido mal, lo tenemos que excluir de nuestra vida. O cosas que hemos aprendido para cierto momento y cierta circunstancia de nuestra vida, pero que después no nos vale. Lo que pasa es que a veces tomamos eso como un valor seguro que nos va a valer para toda la vida y no es así. Y hacemos de eso una especie de religión. Pero a veces lo que tenemos que hacer para aprender es desaprender. ¿Me habéis entendido este juego de palabras? ¿El concepto? Y es importante a veces, y más en el mundo evangélico, donde
se nos enseña a aprender tantas cosas que a veces algunas están contaminadas o mal enseñadas, que a veces tenemos que desaprender algunas cosas. Y hoy este mensaje, este pasaje, quizás aprenderemos algunas cosas, pero también desaprenderemos otras para aprender. Y que quizás seamos menos religiosos, que de eso se trata. De que no haya esa levadura de los fariseos, que también compartía no hace muchas semanas, no haya resquicio de levadura en nosotros, levadura de los fariseos. Quiero leer en el capítulo 17, a partir del versículo 11. Y quiero que prestéis atención a muchos detalles que salen en este pasaje. Dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él les vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha sanado. ¿Qué? ¿Cómo? Dice salvado. O sea, en esta escritura que estoy leyendo se habla de sanidad y se habla de salvación. Si Lucas hubiese querido decir sanidad, hubiese dicho sanidad porque estaba usando esa palabra, la palabra sanidad. Pero dice salvación. Después hablaremos de este tema. A veces cuando uno estudia un poco la geografía, Lucas es muy detallista a la hora de escribir. Es un hombre formado, con formación, él es médico y a veces Lucas, o por lo general, él da detalles que ni Mateo, ni Marcos, ni Juan dan, pero Lucas sí. Y aquí él ubica, aunque no dice el nombre de la aldea, pero sí que dice por dónde estaba pasado. Por un lado tenía qué población, qué región, y por otro lado tenía, claro, en Galilea vivía el pueblo judío. De hecho, Jesús, muchos de los que elige como apóstoles son galileos. Pero por otro lado está una región que es Samaria, que para los judíos era una nación un poco como de proscritos, o no proscritos, pero gente con la que como que los tenían marginados, no pertenecientes a la casta judía. Y entonces Jesús, y este dato es curioso, porque ¿a dónde va Jesús? A Jerusalén. Si veis el detalle, Lucas, en su Evangelio, suele seguir una línea cronológica. Eso quiere decir que más o menos va siguiendo el ministerio de Jesús, tal como ocurrió en el tiempo. Aunque hay algún salto, pero... entonces, estamos en el capítulo 17. Jesús ya se va, o sea, ya pone rumbo a Jerusalén. Él sabe perfectamente qué es lo que va a ocurrir en Jerusalén. ¿Lo sabéis vosotros lo que va a pasar en Jerusalén? ¿Qué es lo que va a pasar? Y Jesús lo sabía. Jesús sabe a lo que se tiene que enfrentar. No era un camino fácil para él. Pero aún en medio quizás de la angustia que él ya está viviendo, sabiendo lo que va a venir, que él va a tener que cargar con el pecado de todo el mundo sobre sus hombros, en esa cruz, aún tiene tiempo para tener un encuentro, para no pasar por encima el clamor de 10 hombres enfermos que salen, 10 enfermos
terminales, podríamos decir, sin cura, que salen a su encuentro pidiendo un milagro a Jesús. Dice en el versículo 13, dice, y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Bueno, aquí hay un reconocimiento. ¿Cómo reconocen a Jesús? ¿Por qué oficio conocen a Jesús? Maestro. Y saben que en ese maestro, Jesús, su fama ya era extensa, pueden encontrar sanidad. Ellos alzaron la voz. Pero es curioso que en el siguiente versículo, ¿qué dice? ¿Cómo empieza el versículo 14? Muy bien. No cuando Él los oyó, cuando Él los vio. Y me llama la atención, no sé, me llama la atención que ellos clamaron a gran voz desde lejos, sabían, claro, que no se podían acercar a la gente. Claro, hoy en día la lepra es una enfermedad, creo que prácticamente extinguida en el planeta Tierra. En algunos sitios parece ser que hay todavía, pero no es tan común como eran hace 2 siglos. Entonces, claro, la gente leprosa vivía fuera de las ciudades, en catacumbas, en sitios donde solamente vivían leprosos y no se podían acercar a las personas. Además, la ley judía los titulaba así. Y ellos se pararon de lejos y clamaron a gran voz a Jesús. ¿Para qué? ¿Qué le piden a Jesús? Le piden misericordia. No le piden compasión, le piden misericordia. Yo he hablado aquí, creo que muchísimas veces, la diferencia que hay entre la compasión y la misericordia. La compasión es un sentimiento donde tú empatizas emocionalmente con el dolor de otra persona. Puedes hasta llorar, te puedes hasta sentir mal, en el sentido de que te puedes sentir, pues eso, angustiado, ¿no? por el dolor de otra persona. Pero eso es compasión, donde tú te compadeces. Ahora decimos que es empatizar con otra persona. Pero la misericordia no es un sentimiento, la misericordia es un acto. Por eso ellos no están pidiendo compasión a Jesús, están pidiendo misericordia, porque la misericordia no se siente, la misericordia se hace. ¿Amén? La palabra dice, y hizo misericordia Jehová, a través de David, a Mefiboset. La historia de Mefiboset, no sé si la conocéis alguno, pero dice la palabra que le hizo misericordia. Esta expresión, se hizo y le hizo misericordia, está plagada en la palabra de Dios. Porque la misericordia se hace. Lo que tiene que ocurrir es que la compasión te lleva a la misericordia. Si tú quieres que alguien haga algo por ti, pídele misericordia, no le pidas compasión. Amén. Ellos no necesitaban que Jesús se compadeciese de ellos, ellos necesitaban un milagro. No necesitaban que ese Señor que andaba por ahí haciendo milagros sintiese algo por ellos. Ellos sabían que ese Señor les podía sanar y ellos lo que le pidieron fue misericordia. Y entonces Jesús dice que cuando les vio, no dice cuando, y cuando les oyó, les dijo tal. ¿Y cuándo les vio? ¿Por qué digo esto? Porque a veces nosotros pedimos cosas a Dios. Y claro que Dios nos oye. Pero Dios mira a ver si lo que nosotros estamos pidiendo se corresponde a la realidad. Uno de mis últimos mensajes se llamaba, a ver si, palmeros y plañideras. ¿Os acordáis? Que ni seamos esa iglesia que aplaude a todo lo que se hace en la sociedad. ¡Oh, qué bien! ¡Oh!
el pecado, bueno, es una manera de decir que pues uno se equivoca y esas cosas, ¿no? Y tampoco seamos plañideras, que lloramos por todo sin motivo. Y esto es un poco así. Entonces nosotros a veces somos muy cansinos pidiéndole cosas a Dios. Y Dios, aunque nos oye, mira. Entonces cuando Jesús ve realmente que lo que están pidiendo es una necesidad de vida o muerte. Por eso se da el paso siguiente. Y el paso siguiente es que Jesús no lo sana. No llega allí. La mayoría de los milagros que hace Jesús, Él se acerca al enfermo, a la persona que está con la necesidad, lo toca, escupe en el suelo, hace barro y les lo echa a los ojos, hace cosas estas raras. A veces parece un homeópata de estos haciendo cosas raras. Pero generalmente Jesús tiene, en el momento que a alguien le pide un milagro, Él actúa en el momento. Pero hay casos que son como milagros progresivos. Donde no te... Bueno, ¿sabéis esto de cuando muchos milagros dicen, y al instante fue sano? Esta expresión sale mucho en los evangelios. Pero aquí no hay un al instante. Les dice, iros y os presentáis a los sacerdotes. ¿Pero cómo se van a presentar a los sacerdotes si no se pueden acercar? O sea, ¿os imagináis la perplejidad de los 10 leprosos? Pero algo bueno hicieron. ¿Sabéis qué fue? Obedecieron. Fueron obedientes. Y os digo una cosa, en muchas ocasiones no vemos milagros por nuestra desobediencia. Porque nosotros queremos ver el milagro como nosotros consideramos que tenemos que ver el milagro. Pero a veces Dios nos pone como esa especie de prueba de que anda, pon tu fe en marcha, y mientras pongas tu fe en marcha, aún por muy estrambótico que sea lo que Dios te ha pedido, es cuando, mientras tú estás obedeciendo a Dios, ocurre el milagro. Qué bueno es Dios, ¿eh? ¿Cómo le gustan estas cosillas al Señor para que nuestra fe no se estanque? Para que nuestra fe no sea una fe muerta, sino una fe viva, que evoluciona, que crece. Amén. Porque a cada uno de nosotros se nos ha dado una porción de fe. Esa porción es como el kefir. ¿Alguien ha tenido alguna vez kefir en su casa? ¿Sabéis lo que es el kefir? Que es un hongo, se usa mucho en Turquía, en Grecia, en esos países de ahí. Entonces, el kefir es un hongo que tú lo pones con leche, debe ser leche entera, y en un día y medio o 2 tienes yogur natural. Un yogur que tiene un montón de propiedades. Entonces, lo que tienes que hacer es que ese kefir tienes que coger, cada vez que produces el yogur, es un yogur natural con un montón de propiedades. Apartas el yogur, lo cuelas, y el kefir, que es como una especie son como unas bolitas, tienes que coger y lavarlo con agua lo más pura posible, lo lavas y otra vez lo vuelves a usar. Eso tiene mucho sentido, porque nuestra fe debe funcionar igual. Porque nuestra fe la debemos también purificar. Pero a medida que tú vas haciendo eso, tú has tenido, ¿no, kefir, Vero? ¿Qué ocurre con el kefir? Se va multiplicando exponencialmente. Cuanto más lo usas, más crece. Si tú no quieres que crezca, lo metes en una botella de agua, que pueda un poco respirar, lo metes en la nevera y no se muere, pero no crece. Esto que le pasa a la fe, no sé si muchos de los que estáis aquí, pero de mucha gente que yo conozco, que han metido su fe, su kefir en la nevera. Pero si tú lo ejercitas, crece. Por eso con la palabra de Dios, cuando dice que se nos ha dado una medida de kefir a cada uno, de fe, es para que tú la uses. Y este es una de las enseñanzas que vemos en este pasaje. Quiero ir al punto donde quiero llegar. Dice que entonces, versículo 15, entonces uno de ellos,
viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Quiero destacar de este versículo, del versículo 15, dos cosas que me parecen fantásticas. Y quiero que os quedéis con esto que os voy a compartir ahora para la parte final del mensaje. Dice que él llegó, o sea, dándose cuenta, viendo que había sido sano, ¿qué hizo? ¿Volvió a la fuente de donde había sido sanado, a Jesús? ¿Y qué hizo? Dice que glorificó a Dios. ¿Y qué más hizo? ¿Cómo glorificó a Dios? No, en el versículo 15. Eso es en el 16, creo. En el 15 dice que viendo que había sido sanado, volvió y glorificando a Dios, ¿a qué? A gran voz. Hay dos cosas que ocurren en este versículo. Uno, que es el reconocimiento. Y os voy a contar una cosa que además ya está vinculada a ese versículo 16, donde Dani estaba adelantándose ya. Porque esta persona llega, glorifica a Dios, lo hace a gran voz y acto seguido, ¿qué es lo que hace en el versículo 16? Se postra ¿cómo? Explica la forma de postrarse aquí. Su rostro en tierra. Y aunque era samaritano, no quiere decir que no fuesen temerosos de Dios. Y generalmente en todas las culturas, sobre todo en la judía, lo explicaba Gloria el domingo pasado estupendamente, lo que es la adoración. Y ella explicó precisamente que la manera de expresar la adoración era tirándose en el suelo. Y ella explica, dice, como exponiéndote a que esa persona te pueda hasta pisotear si quiere, ¿no? O sea, donde tú te dispones a esa persona, lo que haga falta, incondicionalmente. Y esta persona llega, reconoce porque glorifica y lo hace a gran voz. O sea, no tan solo está glorificando, sino que está testificando. Está testificando. Y seguidamente adora. Solo se adora a alguien que se considera una divinidad. Y él reconoce que Jesús es un ser divino, que es Dios. Y él está reconociendo eso. Y la adoración, entre muchas cosas que nos explicó también Gloria el domingo pasado, es reconocer que Dios es Dios. Él nos hizo y no nosotros, dice el Salmo. Y la adoración es también reconocer. ¿Y qué hizo este hombre? En este acto lo que hace es reconocer que Jesús es Dios, lo glorifica y testifica de que eso es así. ¿Qué os parece la jugada? Está interesante, ¿no? ¿Verdad? Os veo así un poco... ¿Es el calor? ¿Me estáis entendiendo, verdad? Bueno. Dice, da el detalle, fijaros, es curioso, dice, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Gratitud. Mirad, muchas veces, y si somos honestos, lo vamos a reconocer, muchas veces le pedimos cosas a Dios. Y estamos tan acostumbrados a que Dios nos responda casi siempre. Bueno, siempre. Lo que pasa es que a veces nos responde de una manera que nosotros no nos enteramos. Pero lo que sí que nos corresponde es la medida de sus respuestas con la medida de nuestra gratitud. Porque muchas veces, como recibimos aquello que le hemos pedido, ya estamos contentos y se nos olvida darle gracias a Dios. Todos estos componentes están en este hombre que, curiosamente, y lo especifica el pasaje, dice que era samaritano.
cuánta enseñanza hay en los samaritanos, ¿no? Una de las grandes parábolas, la parábola del buen samaritano, donde de una manera gráfica creo, o quizás para mí, es la manera casi sublime de explicar el amor de Dios hacia el ser humano, la parábola del hijo pródigo. Yo al menos me he sentido personalmente identificado con esa palabra tantas veces. Y dice, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Por lo cual podemos deducir que quizás el resto no lo era. Podríamos deducirlo. Y la evidencia es que por dónde estaba pasando Jesús, entre qué dos naciones estaba pasando. Bueno, una nación y una población, por decirlo así. Entre Samaria, o sea que podría haber ahí leprosos, como los juntaban a todos, que fuesen judíos. De hecho, la parábola del banquete hace referencia a esto, al gran banquete. Jesús llama a los invitados. Los invitados son el pueblo judío, los que cuando tú vas a una boda y repartes la tarjeta es a quien tú quieres invitar. Y Dios, en su amor, invitó primeramente a su pueblo. ¿Pero qué hizo el pueblo de Dios con su invitación? La rechazó. Y entonces, ¿qué hizo el hombre? En este caso, en la parábola, ¿no? Cogió, dice, salir a los caminos, llamó a sus siervos, salir a los caminos y repartir a todo el mundo, decirles que venga. Eso es la gracia de Dios para todos nosotros. Así que, otra enseñanza más en este tema. La gracia de Dios, el amor de Dios, es para todo el mundo. Y a veces los primeros son los postreros y los postreros son los primeros. Lo que mira a Dios es la actitud del corazón. No le importa si eres samaritano, judío, griego, gitano o lo que sea. Dios mira esta actitud que tuvo este samaritano. Quiero ir terminando. Jesús entra como en unas preguntas poniendo en evidencia esto. ¿No han sido 10 a los que he sanado? ¿Dónde? Tú has venido, pero ¿y los otros 9? Entonces, cuando él hace esta pregunta, lo que él quiere enseñar es, y es mala la estadística, el 90% no viene ni a agradecer, ni a glorificar, ni a reconocer a aquel que les ha salvado la vida, les ha sanado. Y ahora voy por eso lo he dejado para el final, al meollo de la cuestión. Y esto sé que puede generar conflicto. Y no es un tema doctrinal, de lo que, aunque alguien lo pueda interpretar así. Pero termina esta historia diciendo, y él le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Quiero que me acompañéis a un pasaje, Romanos, capítulo 10. Y ahora veréis por qué leo este pasaje. Pablo está hablando de la justicia de Dios y la ley, y bueno, varias cosas, evidenciando que nosotros por la ley no podemos ser salvos, sino por la gracia de Dios. Y llega al versículo 8 y dice esto, mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Proclamación y convicción. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia,
pero con la boca se confiesa para salvación. Mirar, este pasaje, los evangélicos hemos hecho un formulismo. Y ahora me diréis, ¿de qué estás hablando? Mirad, nosotros muchas veces cuando tenemos un culto como este y el mensaje es un mensaje evangelístico donde quizás hay personas nuevas, generalmente hacemos un llamado, ¿no? A veces hacemos un llamado según si uno lo siente en el espíritu, el hacer un llamado, ¿no? Entonces, ¿hay alguna persona que no conoce al Señor? ¿Os acordáis? Estáis familiarizados con esto, ¿verdad? Y te levanta y a veces los pastores insistimos, ¿no? A ver, espero 2 minutos, venga, va, hay alguien aquí, y al final pues levantan la mano 2 o 3 o 4, los que sean, los llamas aquí y les hacemos hacer una oración que más o menos está basado en la idea de este pasaje. ¿Os estáis conectando con esto o no? Entonces, si tú haces esa oración, eres salvo. Entonces, claro, yo digo, ¿eres salvo o no? Amigo. Mirad, ¿sabéis cuánta gente? Llevo 48 años en la iglesia, excepto 2, que andaba por ahí un poco perdido, pero he vivido la iglesia Yo he visto, es que si digo que he visto a miles de personas entregar su vida a Jesús con esta oración, no os estaría mintiendo. Y tampoco os estaría mintiendo que el 90% de esas personas que en su momento dijeron, acepto a Jesús, dijeron sí a aceptar a Jesús como su Señor y como su Salvador, no se congregan en ningún lado, no siguen a Dios, hacen lo que les da la gana con su vida, y sí que se quedaron con eso de Salvador, pero con lo de Señor no se quedaron. Ellos siguen haciendo con su vida lo que les da la gana. Y diría que no sé, pero el porcentaje del 90% es posible que vaya por ahí. Muchos son los llamados y pocos los elegidos. Un formulismo no te salva. Está bien, yo no digo y seguramente algún día yo lo haga, porque así articulamos este pasaje y lo hacemos así, porque lo hemos aprendido así, pero es una forma para que la gente pues entregue su vida al Señor a través de una confesión, y nosotros hacemos el ejercicio de creer que esa persona lo está haciendo con fe, con convicción sincera. Mirad, yo recuerdo los años 80 donde se convirtió Juanjo, Tony, Chris, muchos de los que están aquí, que no se hacía esta oración. ¿Me equivoco? Chris? No se hacía esta oración. La gente llegaba aquí, el Señor les tocaba y no hacían... ¿Sois salvos, verdad? ¿O porque no habéis hecho esa oración no sois salvos? Ellos creyeron igual. Creyeron con todo su corazón y lo confesaron de otra manera. Quizás no verbal, no lo sé. Evidentemente después a través del bautismo, que sí que es un mandamiento. Pero era otra historia y fueron salvos igual. Y a veces pensamos que por hacer esa oración uno va a ser salvo. Y aquí vemos la historia de este hombre, de este samaritano. Aquí vemos que coincide Romanos 10 con la historia de este samaritano, donde este samaritano, al final, lo que hace es darse cuenta de que ha sido sanado. ¿Quién lo ha sanado? Volver a quien le ha sanado. Yo estoy convencido que este samaritano ex leproso siguió a Jesús. Estoy convencidísimo. Y los mismos componentes por la proclamación y por la fe, este samaritano, como dice en el pasaje, levántate, vete, dímelo tú,
Tu fe te ha salvado. Este pilló un 2x1. Sano y salvo. Gloria al Señor. Una vez más, yo espero que todos los que estéis aquí seáis de ese 10% de gente que realmente cree de una manera genuina y trata de que su vida sea un testimonio que glorifique al Señor en medio de este mundo. Si tú en esta tarde te has sentido identificado con que pueda haber algo sospechoso en tu vida, yo te puedo ayudar cuando termine este culto a decir lo que tienes que hacer. O cualquier anciano o cualquier persona madura que tú consideres. Seguro que te va a ayudar.